¿Por qué le creían a Jesús? Porque hablaba con autoridad, porque hablaba con autoridad. Todo lo que decía, lo decía con la autoridad del que ejerce ese mandato que Dios le da. Porque dice la palabra que toda autoridad proviene de Dios. Si nosotros no podemos ejercer esa autoridad de Cristo, por ejemplo, asentemos un poco en la autoridad que tenemos. La pregunta es, ¿tenemos autoridad como padres para ejercer a plenitud esa autoridad sobre nuestros hijos? Es decir, la autoridad que tenemos nosotros sobre nuestros hijos. La autoridad que tenemos nosotros en nuestro trabajo. La autoridad que tenemos nosotros en nuestra comunidad. Es importante saber, ejercemos esa autoridad. La autoridad, aquella de Dios, es la que nosotros ejercemos en beneficio de la comunidad y no en beneficio propio. Esa autoridad que Dios me dio no es para beneficiarme. Cuando yo quiero ejercer autoridad con mis hijos, no es imponiendo un castigo para que vean que yo tengo fuerza, sino para hacer lo que Dios me manda que haga con mis hijos. Y hay una gran diferencia, porque la autoridad no implica castigo. La autoridad no implica fuerza. La autoridad no implica imposición, sino la autoridad implica convencimiento de que aquello que la persona que tiene autoridad dice, lo acepto porque es en beneficio de todos. Esa autoridad tenía Jesús. Jesús no ejerció autoridad para beneficiarse él. Jesús ejerció autoridad para beneficiar a todos. Por eso le creían. A diferencia de los políticos que tenemos ahora, por ejemplo, tienen una autoridad delegada, pero la pregunta es, ¿la están utilizando en beneficio del pueblo? ¿La están utilizando en beneficio de la gente? ¿La están utilizando en beneficio del común de la población? ¿O la están utilizando para beneficio propio? Esa es la gran diferencia entre esa autoridad que Dios le dio a Jesucristo para que la ejerza en beneficio del Salvador, a la autoridad que Dios le da, porque dice que toda autoridad es dada por Dios. Esa autoridad que le da a nuestros gobernantes, ¿la están utilizando bien? Vámonos a pensar, por ejemplo, qué de bueno han hecho las autoridades en beneficio de la población. Y ahí nos vamos a dar cuenta si evidentemente están ejerciendo esa autoridad delegada de Dios como representante de todos nosotros, como gobernante. Si nosotros bajamos un poco nuestra realidad, esa autoridad que Dios nos ha dado como cabeza de hogar, la estamos ejerciendo a plenitud nuestros hijos sin imponer castigo, simplemente por la fuerza de la razón, de la experiencia, del conocimiento, pero sobre todo una autoridad basada en el amor de Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta si evidentemente estamos utilizando bien esa autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si esa autoridad que tenemos sobre nuestras esposas la estamos ejerciendo una autoridad con amor, sin castigo, sin reproche, sin fuerza, sin imposiciones, porque el identificativo de la autoridad es el amor. Una persona que tiene autoridad ama, y el que ama piensa primero en los otros, por eso hay más alegría en dar que en recibir. Por eso que yo me centraba hoy en esta parte del Evangelio, la autoridad. Dice que a Jesús le creían, ¿por qué? Porque simplemente hablaba con autoridad. Y la autoridad la reconocen hasta los propios espíritus inmundos. La autoridad de Jesús lo reconocen a él como el Hijo de Dios, ¿ya? Como el Hijo de Dios, por esa autoridad delegada del Padre. Y dice que la gente quedaba estupefacta, asombrada de la manera como hablaba con autoridad. Entonces, yo creo que
hoy me llama la atención el Evangelio, esta palabrita. Si la autoridad que Dios me ha dado en el lugar donde me corresponde estar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, yo la estoy utilizando para mi beneficio, para mi vanagloria, para mi ego, o la estoy poniendo en beneficio de los demás, porque no tenemos que perdernos. Toda autoridad es dada por Dios y de esa autoridad que recibimos vamos a dar cuenta también a Dios, si la hemos utilizado en beneficio de los demás o la hemos utilizado para beneficio propio.